This computer, yes. Hola, buenos días a todos. Bueno, les saludo. Ok, me dice que sí, la grabación está en progreso. Ok, perfecto. Ok, bueno, así saludos a todos a nuestra próxima sesión en el marco de nuestra serie de webinars sobre redes eléctricas inteligentes. Bueno, tiene lugar cada jueves a las 10 hora Argentina. Hoy tenemos el gran honor de tener presente a Roberto Ferrero de EPRE San con, digamos, un título bastante largo y compleja, así podemos esperar, creo, una ponencia muy interesante. El título de la ponencia de Roberto Ferrero es Gestión de la demanda eléctrica para la reducción de los costos de la prestación del servicio y la mejora en la seguridad y confiabilidad del abastecimiento. Así, bueno, saludo nuevamente a Roberto Ferrero y paso la palabra a él. Y después de su ponencia tenemos, como siempre, la opción para preguntas y respuestas. Quien no se atreve a levantar la mano está invitado a enviar sus preguntas en cualquier momento también por el chat. Así, Roberto, por favor. Perfecto, muchas gracias. Voy a pasar a minuto, por favor, así compartimos. ¿Dónde estamos? Acá. Entiendo que ahí deberían estar viendo la presentación. Minuto, por favor. Estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Muy amables por permitirnos hablar un ratito acerca del tema de gestión de demanda y orientada esencialmente a la reducción de costos y mejora de la seguridad y confiabilidad del abastecimiento. Como dice el largo título, como decía recién Tobías, vamos a tratar de no, eh, eh, bueno, de no defraudar a todos los que están presentes en relación al contenido de la audiencia. La presentación la hemos dividido en algunas partes como para tratar de entender. Vamos a describir las experiencias pilotos que estamos llevando adelante junto con algunas otras instituciones. Vamos a tratar de explicar por qué esa experiencia piloto es más interesante aún en la provincia de San Juan y vamos a tratar de ver qué queremos aprender en esta experiencia piloto, cuál es nuestro objetivo. Entonces, destacar primero que la experiencia piloto es un convenio suscripto, un acta de expresión de interés suscripto con la Secretaría de Energía de la Nación, el gobierno de la provincia de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica de la provincia de San Juan y el ente provincial regulador de la electricidad de la provincia. La idea, como dice el título, es justamente hemos expresado en este acta el interés compartido para colaborar y aprender algunas cuestiones vinculadas a la utilización de las estrategias de gestión de demanda en suministro del servicio público de electricidad en la provincia de San Juan. Queremos entender un poco cuáles serían en una alternativa de participación voluntaria de las personas usuarias, cuáles serían las opciones que tenemos utilizando gestión de demanda para identificar ahorros en los costos del abastecimiento eléctrico, cómo asignar equitativamente esos costos y cómo mejorar la asignación de subsidios. Todo esto que yo les acabo de decir lo vamos a tratar de ver dentro de un ratito, pero quiero que se entienda. Queremos decir, vamos a utilizar gestión de demanda para tratar de ver bien si podemos reducir los costos, ver bien dónde tenemos que asignar los costos del abastecimiento eléctrico. Todo esto teniendo en cuenta que lo que queremos es mejorar la asignación de subsidios también. La experiencia que hagamos va a ser seguramente escalada a nivel provincial en una revisión tarifaria ordinaria que empieza a desarrollarse
en el año 2025 y termina con un nuevo régimen y cuadro tarifario a partir del día 23 de enero del 2026. Pensar un poquito, como les dije, ¿por qué San Juan? ¿Por qué razón San Juan? Bueno, no sé si hay alguien de afuera, Tobías en particular. San Juan es una provincia que está ubicada al oeste de la República Argentina, tiene una superficie de alrededor de 90.000 kilómetros, es la 15 de 24 en el orden. Si sacamos, por supuesto, si tomamos solamente el territorio continental de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, la 15. ¿Está bien? Alrededor de 823.000 habitantes, Chile al oeste y formando la región del Nuevo Cuyo con San Luis, Mendoza y La Rioja, que son las provincias limítrofes. En la provincia de San Juan, mercado marcadamente residencial. De los 255.000 suministros, alrededor del 90% son residenciales. ¿Eh? Un 9% medianas demandas, riego, alumbrado público y apenas un 1% grandes demandas de usuario, marcadamente residencial. Si hablamos de energía, bueno, casi un 60% de la energía la consumen los suministros residenciales, un cuarto del total de la energía las grandes demandas y usuarios de peaje, es decir, usuarios que contratan su potencia de energía en el mercado eléctrico mayorista, y alrededor de un 17% medianas demandas y riego agrícola. Si hablamos de plata, la mitad de los ingresos de la distribuidora vienen de los usuarios residenciales y la otra mitad, bueno, un cuarto y un cuarto del total, los restantes segmentos. Esto cambia un poco porque esto está hecho con las tarifas actuales, va variando según el nivel de subsidios que impone la nación a las tarifas eléctricas, cosas que vamos a charlar un poquito más en detalle después. San Juan tiene una característica geográfica notable. ¿Está bien? Estos tres gráficos son todos datos del Servicio Meteorológico Nacional. A la izquierda ven la cantidad de días con precipitación mayor a 1 milímetro. Son medianas anual 1991-2020. Las dos rayitas que ven ahí, estas dos rayas que están por acá, si se alcanzan a ver en la gráfica, corresponden a las dos estaciones meteorológicas que hay en San Juan, que es la ciudad de San Juan y Jáchal. Como ven, menos de un día de mediana anual con precipitación mayor a 1 milímetro. Zona muy seca. La siguiente es temperatura máxima promedio mes de enero. Otra vez las dos rayitas. Ahí San Juan con mucho calor. Notablemente, San Juan, cuando uno mira estas gráficas, ¿verdad? Insisto, no es producción propia, esto son datos del Servicio Meteorológico Nacional, advierte que en enero San Juan tiene una temperatura máxima promedio, tomando los últimos 20 años, mayor que la de Formosa, Santiago del Estero, Corrientes o Posadas, cosa que a los sanjuaninos no nos llama la atención porque sabemos que hace mucho calor. Es por eso todavía que te habían invitado gentilmente en enero, como seguramente no te debe querer mucho el que te ha invitado en enero. Bueno, yendo a julio, yendo al invierno, ahí sí que empezamos a sorprendernos nuevamente. La temperatura promedio de San Juan y Jáchal está bien hacia la izquierda, ¿verdad? Ahí están todas las localidades que tienen instalaciones o estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Ven que, por ejemplo, la temperatura en julio en Jáchal, promedio mínima 1991-2020, es menor que la de Río Gallegos. Río Gallego es una localidad que está muy al sur en San Juan, ¿está bien? San Juan en particular, el núcleo urbano de San Juan, donde se concentra más del 70% de la población o casi 80% de la población de la provincia, por ser un desierto, como se vio en la primera gráfica, lógicamente estamos todos juntitos. La temperatura está aproximadamente como mínima promedio, está como 3 leu. Es menor que Comodoro Rivadavia, Neuquén o Viedma. Obviamente son todas localidades al sur. Obviamente la temperatura máxima y la mínima están muy por arriba la primera, muy por debajo la segunda de los promedios a nivel de la región, Cuyo, estoy hablando de La Rioja, San Luis y Mendoza. ¿Qué concluye esto? Bueno, lo que miramos acá, San Juan tiene los consumos promedios residenciales más elevados de todo el país.
Si uno los compara como, por ejemplo, en el extremo a la derecha, no sé si lo alcanzan a ver bien ustedes, está Córdoba. Casi el doble o más del doble, 2 veces y media que Córdoba, que es una provincia mediterránea. Esto tiene que ver con, entre otras cosas, la falta de acceso a la red de gas natural. Sigue la tormenta perfecta que hablábamos antes de que empezara. Hoy día los costos de electricidad, con impuestos incluidos, sin subsidios, 19 centavos de dólar el kilovatio hora en promedio. Eso es un promedio. Menos de la mitad de la población tiene acceso a la red de gas natural y en San Juan casi o más de alrededor de un 50% de la población ocupada, es decir, con trabajo registrado, percibe menos de $300 por mes. En síntesis, San Juan, un gran porcentaje carece de gas natural, un 30% de ingreso en los deciles de población con menores ingresos, menor que otras localidades, por ejemplo, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la tercera ciudad o núcleo urbano más caluroso del país, el cuarto más frío en invierno, el tercero más caluroso en verano, el cuarto más frío en invierno, y eso hace que el consumo de electricidad sea un 40% superior a comparable a los vecinos en general. Entonces, mirando este panorama, no puede más que concluirse que resulta de especial relevancia reducir o asignar equitativamente los costos del servicio de electricidad. ¿Cómo se conforman las tarifas del servicio público de electricidad en la provincia de San Juan? Bueno, es un régimen tarifario muy parecido al de las otras jurisdicciones, se revisan cada 5 años, se hace una revisión tarifaria ordinaria. En el transcurso de esos 5 años, si las tarifas se tornan injustas o irrazonables, se convoca una audiencia pública, revisión tarifaria extraordinaria, es esa E que está ahí, definiendo nuevas tarifas, y si no, bueno, se sigue hasta que se cumplen los 5 años, momento en el cual se convoca a una nueva audiencia pública de revisión tarifaria ordinaria. En este momento nos encontramos acá, estamos por empezar a transitar el 4.º año, es decir, en el año 2025 vamos a tener que hacer las audiencias públicas de la revisión tarifaria ordinaria. Es por eso que es la oportunidad para hacer experiencia piloto que hablábamos. En el proceso de determinación tarifaria que vamos a iniciar el año que viene, uno podría establecer 4 partes fundamentales. Una primera parte de funcionalización de los costos, identificando cuáles costos son de distribución, cuáles son de abastecimiento, etcétera. También uno puede decir la clasificación de los costos como otra parte, en donde uno puede identificar qué costos dependen del usuario, qué costos dependen de la energía, del volumen de energía consumido, qué costos tienen que ver con la capacidad. Bueno, todas esas cuestiones que hacen la clasificación de costos, para definir en base a estudios de demanda o estudios socioeconómicos, la categorización de los usuarios, es decir, definir categorías tarifarias que culminan obviamente estableciendo, precisando tarifas para cada categoría, estableciendo la mecánica que se va a utilizar, cargo fijo, horario. No los quiero aburrir con esto, seguramente todos lo conocen. En la República Argentina, en particular en San Juan, de los 100 pesos que paga una persona usuaria, 12 son distribución. Tiene que ver con costo de desarrollo de red, costos comerciales, costos administrativos, costo de capital, costos de operación y mantenimiento, y impuestos no explicitados en la tarifa. Eso un 12%. De 100, 12. Abastecimiento, que es adquisición de potencia y energía en el mercado eléctrico mayorista, 58 pesos. Y 30 pesos, alrededor de 30 pesos, esto por supuesto son promedios, corresponde a tasas, impuestos y contribuciones que están detallados explícitamente en la factura. Como decimos generalmente acá, el segundo es un pass-through, el primero lo definimos y el tercero lo sufrimos. Los impuestos en la República Argentina son muy altos, eso todos lo sabemos, y pero es muy importante decir que si bajamos la carga de costos, obviamente la carga impositiva se reduce porque en general los impuestos son un porcentaje del total de energía. Hoy la categorización tarifaria tenemos 3 grandes grupos: medianas demandas, pequeñas demandas, medianas demandas y grandes demandas. Las pequeñas demandas pagan una tarifa en 2 partes,
costos fijos y cargos variables por energía. Las medianas demandas en general pagan una tarifa de 3 partes con un cargo fijo, algún cargo por potencia y cargos por energía. Y finalmente las grandes demandas que pagan tarifas mucho más desagregadas, mucho más atomizadas, cargos fijos, cargos variables segmentados por horario o cargos por potencia en punta y fuera de punta, es decir, son las que tienen las tarifas con más componentes. Uno podría pensar en esta discusión tarifaria que se viene ahora, en que van a aparecer nuevas categorías tarifarias. Ejemplo, usuarios de generación distribuida, ejemplo, usuarios de movilidad eléctrica, ejemplo, usuarios con recursos energéticos distribuidos. En general, es un poco también lo que queremos mirar, queremos estudiar estas nuevas categorías, cómo van a jugar los costos y los subsidios acá. Para más o menos entender, porque quizás para nosotros es muy usual esta forma de hablar, no todos quizás pueden entender la diferencia semántica que hay que tener clara cuando uno habla de costos, sanciones, subsidios, tarifas. ¿Está bien? Tarifa en general lo conoce todo el mundo como lo que paga la gente, lo que paga el usuario. Sería la flechita verde esta que está acá. Los costos es lo que cuesta producir, que sería la flechita grande azul que está acá. ¿Está bien? Esos costos en general no pasan todos a tarifa porque entre medio hay ya sea sanciones por incumplimiento a la distribuidora, que en virtud de la normativa vigente se trasladan íntegramente a las personas usuarias, o subsidios, que son aportes que hace el Estado para reducir el pago de las personas que no pueden afrontar la totalidad de los costos. La rayita puntuada sería lo que paga un usuario sin subsidios, la flechita verde sería lo que paga un usuario con subsidios. De eso hablo yo cuando hablo de costos, sanciones, subsidios y tarifas. ¿Por qué los subsidios? ¿Por qué subsidios? ¿Por qué hay que subsidiar la tarifa de electricidad? Es una pregunta que permanentemente se hace. Los subsidios aparecen luego de la definición tarifaria, es decir, establecidos los costos y asignados los mismos a las categorías tarifarias, aparecen los subsidios. Hacen a varias cosas en general los subsidios. Hacen, por ejemplo, a un principio de equidad y no discriminación, tratando de propender al acceso universal de las personas a un servicio público esencial como es el de electricidad, protegiendo derechos fundamentales, salud, educación. Recién decíamos, en verano uno puede, qué sé yo, así de saco y corbata como estoy yo, decir, vos querés el aire acondicionado porque querés dormir fresquita la siesta. Bárbaro. Muy bien. Eso podría uno hacerlo, bueno, si tuviera la cara para hacerlo. A mí yo no la tengo. Pero en invierno, por ejemplo, los subsidios hacen a la salud de las personas, o hacen a la sanidad, o hacen a mantener un ambiente en condiciones de vida, es decir, hacen a la subsistencia propiamente dicha. Obviamente, los subsidios también hacen al cumplimiento de objetivos de política pública, en particular a la contribución al desarrollo sostenible, en los objetivos del desarrollo sostenible que ha definido para el 2030, que ha definido o ha establecido las Naciones Unidas, a la cual la República Argentina ha adherido. En particular, el número 7 de los 17, que habla de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Los subsidios hacen a eso también, teniendo en cuenta que hay una reducida una reducida elasticidad precio-demanda. A ver, en algún momento uno puede evitar el uso de determinados artefactos eléctricos, en otros momentos no. La gente humilde es la que muchas veces tiene la mayor de las inflexibilidades para el uso del servicio eléctrico. ¿Está bien? Fomentar la estabilidad económica, la inclusión económica, fomentar la estabilidad social, prevenir conflictos, evitar hurtos, evitar cuestiones de tensión social asociadas a la falta de acceso a un servicio público esencial. Bueno, uno podría estar un día hablando de este tema de por qué los subsidios. En conclusión, los subsidios facilitan el acceso equitativo al servicio público esencial, pero reducen el incentivo a la eficiencia y representan un mayor costo fiscal. Para que tengan una idea, en San Juan,
Un 74% de los usuarios no pagan los costos plenos de la prestación, es decir, reciben algún tipo de subsidio. La provincia de San Juan destina $3 millones al año aproximadamente como inversión en tarifa social, y la nación argentina subsidia alrededor de 35 millones al año el consumo de electricidad. Y ahora entrando un poquito en lo que queremos estudiar, después de entender por qué acá y por qué es importante acá, teniendo todos estos cuentos, estos números, en el esquema actual de categorización y clasificación de costos, esta transparencia quizás es un poco violenta para algunos, pero es real, ¿eh? Son fotos que no me he inventado, no son de inteligencia artificial. En la categorización actual, el hogar de la izquierda, si consume lo mismo que el hogar de la derecha, paga lo mismo. ¿Sí? Es decir, si consume 500 kilovatios hora y el de la derecha 500 kilovatios hora, el costo es el mismo. Teniendo en cuenta las sanciones y el subsidio, no, pero el costo es el mismo. No hay distinción alguna en la asignación de costos que se hace para el cálculo de las tarifas de distribución de electricidad y para la asignación de costos de abastecimiento y para la carga impositiva, casi en general esto también es así, para el hogar de la izquierda y el hogar de la derecha. Pregunta al auditorio. Yo acá he puesto dos grafiquitos, también bastante violentos. Un hogar humilde y un hogar con un nivel socioeconómico elevado. Una foto de una calle humilde, está tan cerquita para colmo. Elegí dos lugares que estaban cerca geográficamente. Una red de distribución de la derecha un sector socioeconómico alto, y una red de distribución en un sector socioeconómico de menores ingresos. Pregunto, ¿debería ser igual? Esa es una pregunta y es una de las cosas que queremos estudiar en nuestro programa piloto. ¿Debería ser igual la asignación de costos? ¿Debería ser igual la responsabilidad de los costos asociados a la prestación del servicio? ¿Consumen igual las pautas de consumo del de la izquierda y el de la derecha, consumiendo la misma energía, que es la variable que finalmente medimos a casi un 90% de la población? ¿Deberían ser iguales los costos? ¿Deberían ser iguales las tarifas? Esta pregunta se la han hecho varios. En particular, hay un estudio, hay varios estudios. Yo me he permitido traer uno que se ha hecho en Dinamarca. um, Heterogeneity of Electricity Consumption Patterns in Vulnerable Households. Es un estudio de heterogeneidad de la variación de los consumos en hogares vulnerables. Han llegado a la conclusión que no es tan fácil. O sea, cuando yo digo acá, debería ser lo mismo, llego acá a la conclusión de que no es tan fácil decir, si es pobre consume así, si es rico consume asá. No, no es tan sencillo, hay mucha variación, es muy complejo de determinar. Es por eso, insisto, que aparece como valorable o como valioso lo que vamos a hacer en el estudio, lo que pretendemos hacer en el estudio piloto que queremos hacer. Sigo. No, perdón, me equivoqué, es acá. Perdón, equivocado. La máquina no me está ayudando, está un poco lenta, pero vamos acá. Bien. Vamos a echar un poquito qué queremos hacer. Gestión de demanda tradicional. Esquemas de manejo de demanda, señales tarifarias de largo plazo incluidas dentro de la tarifa. Ejemplo, cargos por máximo capacidad de suministro en horario de punta. Señala a los usuarios para no consumir ahí. Esas están presentes, ya las conocemos y conocemos cómo funcionan. Los esquemas nuevos o más novedosos de respuesta de demanda podemos clasificar dos. Un esquema de respuesta de demanda de participación voluntaria con una señal de corto plazo para el usuario que quiera reducir sus costos en determinados horarios, agregando a la mejora de la calidad o la confiabilidad del sistema, puede obtener una reducción. Esto es una de las cosas que vamos a estudiar en el programa piloto. Lo otro es esto que hemos venido a llamar o que venimos a conocer como gestión de demanda con respuesta asignada, donde cada participante se va a integrar voluntariamente y va a haber una respuesta de demanda asignada, preasignada, obligada en la señal tarifaria. La pregunta que tenemos que hacer es si esta gestión de demanda va a ser útil para lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando, insisto, es tratar de ver si podemos reducir los costos de abastecimiento, reasignar costos entre categorías tarifarias
y verlo a esto como una alternativa a la focalización de subsidios. ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? Para que se entienda un poco esto, que quizás no se termina de entender. Miremos un poquito cómo son las facturas de electricidad en el caso de los usuarios residenciales en la provincia de San Juan. Les dije una tarifa en dos partes, un cargo fijo más un cargo variable. Resultado son pesos por kilovatio hora multiplicado por el consumo, que es la única variable que se mide. Eso en general se puede separar en dos partes. Una parte provincial, que es el VAD, valor agregado de distribución. Esos son costos de comercialización, costos de operación y mantenimiento y costos de desarrollo de red. Y una parte MEM, que es los costos de abastecimiento. Si uno trabaja un poquito con las fórmulas, llega a estas dos que están acá, donde del total que paga, esto es antes de impuestos, por supuesto, un 32% corresponde a VAD y un 68% corresponde a MEM, en donde este K1 más K2 por E finalmente es un cálculo de una potencia asignada en el nivel tarifario y en el nivel de tensión donde está conectado el suministro, calculada a partir de la energía registrada, costos comerciales y costos de desarrollo de red, que ahí se involucra todo lo que es operación mantenimiento, etcétera, etcétera, lo que recién nombré. ¿Está bien? La parte de MEM es más sencilla porque en general la mayoría de los costos están energizados. Ahí hay una gran parte que está marcada por la energía, precio de la energía y pérdidas, precio y pérdidas. Y la otra partecita es una parte de la potencia con sus pérdidas y el precio de la potencia del abastecimiento respectivo, 68 y 32%. Y ahora miro esos componentes y me voy a permitir ir para adelante y para atrás para ir viendo. El factor de carga de un suministro desfavorecido, de un hogar de menores ingresos, es el mismo que el factor de carga de un suministro de un hogar de mayores ingresos. Uno tendería a pensar que no. Uno tendería a pensar de que un hogar de mayores ingresos tiene más artefactos, que los usa con menor frecuencia, mientras que un hogar de menores ingresos quizás tenga menos artefactos, que los utiliza con mayor frecuencia. Eso tiene impacto cuando uno mira en las fórmulas que están acá y en la asignación de costos. El factor de potencia. ¿Son idénticos los componentes de los artefactos? Sabemos que los hogares de menores ingresos, por ejemplo, tienen eh, artefactos de menor eficiencia energética. Nadie, ningún hogar o muy pocos hogares, no quiero ser tan terminante, tienen, por ejemplo, un aire acondicionado inverter en su casa. Seguramente tiene un aire acondicionado de eficiencia C para abajo. Lo mismo con un calefón eléctrico para calentar el agua, lo mismo con cualquier otra cosa. ¿Esto a qué hace? Y hace a estas cosas que están acá. Lo mismo factor de diversidad y por supuesto el consumo, ¿verdad? El consumo es uno de los motivantes de todo esto. Si yo logro bajar el consumo, logro bajar notablemente estas dos componentes. ¿Ah? Dicho esto, en nuestra experiencia pilotos, ¿qué queremos estudiar? Nosotros queremos ver si tenemos alguna alternativa para asignar una respuesta de demanda, es decir, no estoy hablando. Digo, recuerden que tiene dos partes. Hay una primera parte que es voluntaria. Estoy hablando de una parte en donde la participación en esa categoría tarifaria es voluntaria, pero la respuesta de demanda está asignada. Ejemplo, reducir la participación de ese grupo tarifario en determinados horarios, limitarlo a un valor preestablecido. De esa manera, uno podría pensar, vuelvo hacia atrás, que en estas formulitas algunos de los componentes de costo se reducen y en ese esquema uno podría pensar de que el costo se reduce, reduciendo el costo con el mismo dinero de subsidios. Yo puedo asignarlo mejor, es decir, puedo reducir el costo y reducir lo que va a terminar pagando el usuario sin crear presión sobre el componente fiscal, yendo a lograr una mayor focalización y asignación de cobertura con los recursos fiscales asignados. La idea, como les decía, es trabajarlo esto durante el año 2025 y llegar a responder esta pregunta.
¿Es pertinente crear categorías tarifarias que se denominen, estoy hablando de categorías tarifarias residenciales, también vamos a estudiar las restantes categorías, pero por el mercado acá en San Juan, la clave está acá. ¿Es pertinente crear categorías que se llamen hogar con demanda autoadministrada o una categoría hogar con demanda autoadministrada beneficiaria de tarifa social en este esquema, en esta idea de programa piloto que queremos instrumentar? Esto es una herramienta eficaz y eficiente en la asignación de políticas tarifarias y en la definición de políticas de subsidio. Bueno, esas son las cosas que queremos estudiar en nuestro programa piloto. El programa piloto lo estamos empezando, estamos recién empezando con la experiencia de diseño, cómo vamos a trabajar. Esto lo vamos a trabajar en conjunto, como decía, con la Secretaría de Energía, con el gobierno de la provincia de San Juan y con el Instituto de Energía Eléctrica. Seguramente vamos a seleccionar cuáles son los participantes, establecer línea de base, ver cómo sería el impacto que lograríamos. Después iríamos a una etapa de evaluación donde ahí es clave, teniendo en cuenta el público destinatario, el sector tarifario destinatario, es clave la aceptación social. No queremos que esto se transforme en un conflicto social, sino todo lo contrario, queremos que participen los distintos estamentos sociales y estén interesados en participar en esta experiencia porque queremos que lo entiendan como un beneficio para las personas usuarias porque van a pagar mucho menos de un componente que hoy se ha transformado en muy importante para la economía familiar y sabemos que la situación fiscal en la República Argentina no es la mejor, en San Juan tampoco, ni por lejos, hay muy poco dinero, entonces el poco dinero que hay que asignarlo bien y en buena hora que podamos mejorar la asignación de subsidios a partir de una eficiente y focalizada asignación de los mismos. Bueno, todo esto si logramos terminarlo es quizás un poco ambicioso, pero queremos escalarlo para la aplicación en el régimen tarifario 2026 a 2031. Yo con esto termino, les agradezco nuevamente a los expositores y bueno, quedo a disposición para que charlemos y veamos un poquito qué puede surgir o qué dudas aparecen de esto que he presentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Creo que fue un muy buen traspaso, digamos, sobre la provincia y las tarifas y, bueno, sobre vuestro proyecto piloto, averiguando cuáles son las mejores formas de las tarifas. En el chat, por el momento, no tenemos preguntas directas, pero tenemos ahí un comentario de Alejandro, eh, ahora hablando de una mayor eficiencia energética. Y tal vez también quiero tomarlo como una pregunta, tal vez preguntarte, Roberto, ¿qué está haciendo la provincia de San Juan y UEPRI directamente sobre ese tema de eficiencia energética? También me llamó personalmente la atención tu lámina mostrando que en las casas residenciales el consumo es tan alto en San Juan en comparación con otras provincias. Tal vez puedes decir ahí unos aspectos claves sobre la mejora de la eficiencia energética. Perdón, Tomás, yo todavía estoy compartiendo pantalla Sí, sí, y sí. no sé cómo dejar de hacerlo. Ah, bueno, pero creo que está bien. Podemos mantener la presentación. Bueno, Tal vez no hay tiene problema, alguna no hay problema. pregunta con referencia a una otra lámina. Em, Bueno, a ver, Tomás, los consumos en la provincia de San Juan son altísimos y tiene que ver con esto que mostraba, el tema del clima, y tiene que ver con la deficiente o distinta, cada uno califique como quiera, señal tarifaria. Durante mucho tiempo las tarifas del servicio público de electricidad han sido subsidiadas mucho. Para tener una idea, el año pasado el precio de la energía en el mercado eléctrico mayorista rondaba los 3 pesos por kilovatio hora. 3. Para todo el mundo. 3, 5. Este año 70 o 70 y algo. ¿Ah? Digo, en un año ha habido un cambio total de paradigma en relación a la asignación de subsidios. Había un subsidio generalizado que se ha dejado de dar. Había una política que establecía una política de distribución de ingresos en forma indirecta a través de la tarifa eléctrica.
¿Mm? Eso ha hecho que finalmente tengamos esto que se ve acá. Estos no son datos míos, son datos de Camesa. Lo único que he hecho yo ha sido es compilarlos. Desde hace varios años San Juan es la provincia de la República Argentina que más consumos tiene a nivel residencial, con una diferencia relativamente pequeña entre invierno y verano por esta distinta composición que hablaba. En verano es mucho consumo asociado al confort o asociado al aire acondicionado. En invierno es mucho consumo asociado a la subsistencia, calefacción, higiene, preparación de alimentos. Entonces, en ambos casos, teniendo en cuenta la escasa cobertura de la red de gas natural, menos del 50%, esos números que están ahí, extremadamente elevados para la provincia de San Juan, comparables incluso a regiones con poderes adquisitivos de la población muchísimo más altos, ¿no? Cuando uno mira esto y mira a otros lugares, bueno, eh, esto es extremadamente elevado. Y los medidores funcionan bien porque también hicimos un estudio característico tratando de ver si el parque de medidores funcionaba correctamente. Hicimos un estudio estadístico bueno, diría de buen alcance, con buen error estadístico. No es que se mida mal, digo, no es que estemos midiendo mal. No, 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 los consumos son reales, por lo menos los de San Juan son reales. Así que tenemos sí un elevado consumo promedio en la provincia de San Juan. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por parte de Roberto Cáceres. Así, Roberto, por favor, adelante. Sí, hola, buen día. Me pareció muy interesante que consideraran el tema de los subsidios lo que denominaste autoadministración de la energía. Eso a veces se mal denomina energía prepaga. Eh, yo soy jubilado de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, ahí instalamos el primer sistema autoadministrado completo. Este sistema potenciado es uno de los que mejor permite el manejo de los subsidios. Por eso me parece bien que lo estén considerando. A través de este sistema, el subsidio se maneja de forma directa porque el gobierno compra el token que le quiere asignar a la persona que lo necesita y se lo entrega. Y ese token le permite comprar solamente energía a ese usuario y ese dinero no se puede destinar a otra cosa. Y es sumamente eficiente y se puede direccionar el subsidio como uno quiere y hacerlo muy eficiente. Eso está probado en muchos países. Me parece muy interesante que lo tengan en cuenta y creo que debe existir dentro del cuadro tarifario una tarifa que contemple el tema de la autoadministración. Esa es la pregunta. Sí, durante muchos años, Roberto, gracias por tu pregunta. Durante muchos años yo he sido muy crítico al tema de la compra anticipada de energía. ¿Está bien? Porque finalmente, finalmente, eh, lo que se está vendiendo, que es un monto de energía, no tiene discriminación horaria, no tiene ninguna de las características que uno podría pensar asociadas a la debida asignación de costos. ¿Está bien? Sí. Los medidores prepagos, es una opinión personal, yo lo he dicho en varios lugares, hablan muy mal de nosotros, hablan muy mal de nosotros que no hemos logrado hacer llegar un servicio público esencial a toda la población. ¿Está bien? Sin embargo, coincido con vos que ha sido una herramienta muy útil, una herramienta muy interesante, que uno la tiene que mirar. Un poco la idea que tenemos nosotros no es avanzar por el lado del prepago, ¿está bien? Sino por una respuesta de demanda asignada y ver cuál es el impacto que tiene eso en la conformación de los costos. Es decir, imaginémonos esto, un ejemplo muy simplificado. Una de las cargas preponderantes de los sistemas eléctricos, por lo menos en la provincia de San Juan, por esto que decía de la falta de gas, de la falta de acceso a la red de gas natural, tiene que ver con el calentamiento de agua. Si nosotros de alguna manera lográramos limitar el consumo
o la potencia en este caso, de determinados hogares en determinados horarios mediante un mecanismo de respuesta de demanda preasignada, esos hogares no deberían participar en la conformación del costo. Y finalmente, ese costo podría reducirse por el hecho de que no tenés que construir tantas redes o no tenés que ampliarlas. ¿Está bien? De esa manera tendrías un ahorro en el consumo, seguramente porque, bueno, al limitarse la demanda en un determinado horario no se consume. Mucha de esta demanda no es como el auto nuestro, la moto nuestra, el medio de movilidad. Digo que si no esos famosos paros de no comprar nafta hoy, no tiene ningún sentido. No compras nafta hoy, compras mañana. El objetivo de ahorro ahí es no utilizar el auto, ¿verdad? Pero digo, en este caso la energía no es así. La energía que no usás ahora no es que la uses más tarde, quizás no la usás. Ahí viene un ahorro, y hay un ahorro derivado en la ampliación de la red, todo lo que serían los costos de desarrollo de la red. Ahorrar esos costos significaría que la persona usuaria pagara menos, y con el mismo recurso fiscal, con el mismo dinero del Estado, lo que termina pagando es bastante menos. Por un lado, porque tiene una reducción en el consumo, y por el otro lado, que es que el mismo dinero rinde mucho más porque los costos que se le asignan a esa categoría son menores. Esa es un poco la idea madre. Sí, está bien. Lo que yo pretendía resaltar es que la forma de hacer llegar el subsidio se puede mejorar bastante a través del sistema autoadministrado, ¿no? Es Sí, lo que sí, yo... coincido en eso, Roberto. Coincido con además, vos. sí, Coincido con vos que el tema del prepago es una herramienta, pero insisto, opinión personal, ¿eh? Eso no lo estoy diciendo ni siquiera como el EPRE, lo estoy diciendo como Roberto Ferrero. Entiendo que la señal del prepago no soluciona algunos de los problemas, no soluciona algunos de los problemas que tenemos actualmente en la red, como por ejemplo los problemas de congestión o los problemas que limitan el desarrollo. Porque a menos que pongas un medidor inteligente, ¿verdad? Que esa energía y ya empieces en un esquema mucho más complejo, que tiene un problema, porque no lo he dicho yo, pero esto, para que funcione y para que sea escalable, esto tiene que ser extremadamente económico. Esto no puede significar instalar un medidor que vale $200 o con un esquema de manejo centralizado que vale varias decenas de miles de dólares por mes para mantener. Esto tiene que ser una cosa muy sencilla, muy económica y muy fácil de administrar. Y quizás, que es lo que queremos investigar, insisto, esto que he presentado para nada significa una conclusión, sino, fíjense que lo he planteado a modo de pregunta. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Es herramienta eficiente? Estamos preguntándonos eso. ¿Está bien? Orientado a los problemas que tenemos. El problema que tenemos un problema de congestión de red, tenemos un problema de asequibilidad del servicio. Esos son los problemas que nos preguntamos si finalmente estas herramientas modernas de gestión de demanda pueden ayudar a solucionar. El medidor prepago, herramienta, coincido contigo, herramienta útil. Entiendo que no ayuda a esos dos problemas que estamos tratando de ver en este programa piloto. Bueno, gracias. Excelente, muchas gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta acá en el chat por parte de Gerardo Pula. Dice, buenos días, una consulta. ¿No sería una manera también eficiente en la asignación de los subsidios considerar a los hogares que no tienen acceso al gas natural y están obligados a calefaccionarse con electricidad? Sí, sí, de hecho es así. Esos hogares que no tienen acceso a la red de gas natural son la mayoría de los hogares con dificultades económicas, tienen un subsidio adicional asociado a esta carencia de el acceso a la red de gas natural. Es así, la nación argentina inclusive lo ha definido así, distinguiendo aquellos usuarios que tienen gas natural, aquellas zonas de menor temperatura en la República Argentina, y en particular distinguiéndolos, asignándole un valor de consumo base, es decir, de consumo subsidiado más alto que aquellos que están en zonas más templadas o que tienen acceso a la red de gas natural, que reciben el subsidio no en la factura de electricidad, sino en la factura del gas.
Ok, perfecto. Eso sí, me parece una clara respuesta a la pregunta de Gerardo. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat, así la pregunta en la ronda. Si alguien quiere levantar o tomarse el micrófono y poner su pregunta directamente a Roberto. Parece todo claro. Bueno, Roberto, yo tengo una pregunta a ti con respecto, lo puse también a Epre Mendoza, la pregunta si en San Juan ya tenéis, o sea, en Mendoza la respuesta fue no, o sea, la pregunta es si hay problemas en la conexión de generadores distribuidos, básicamente plantas solar fotovoltaicas, si ya habéis tenido problemas, digamos, con las conexiones, con sea parques y o en ciertas partes de pequeñas instalaciones solar fotovoltaicas, ya se tenía que negar, digamos, la conexión. O sea, luego una tarea más bien por las distribuidoras directas, pero lo que tú sepas sobre esa temática. Bueno, en San Juan no ha habido ningún inconveniente. La conexión de lo que conocemos como generación distribuida. ¿Mm? Primero hablemos un poquito de eso. Antes, para generación de mayor envergadura, es decir, usuarios definidos como generadores en el mercado eléctrico mayorista que tramitan su autorización por ante el Sistema Argentino de Interconexión, sí. No hay más caño, no hay más capacidad de transporte, queda muy poquita capacidad de transporte, es necesario aumentar la capacidad de transporte de la región para poder evacuar esa energía. ¿No? Hoy día sí hay problemas de acceso, de hecho la capacidad remanente en algunos de los nodos de la provincia de San Juan es exigua, aun cuando el recurso solar es óptimo, es de los mejores a nivel mundial. ¿Eh? Pero claro, está el recurso. Quizás está en la voluntad de hacer negocio instalando una planta solar, pero no está el caño, no está la transmisión. ¿Ah? Eso es hoy día es una barrera. De hecho, estamos trabajando en alguna ampliación del sistema. Se va a duplicar la capacidad de transformación de la estación transformadora Nueva San Juan, que es una estación transformadora en 500.000 voltios, es la principal de la provincia. Se va a duplicar de 450 a 900 la capacidad de transformación, eso se está haciendo ahora. Seguramente ahí va a aparecer algo de capacidad de transporte para inyectar a la red. Yendo a la generación distribuida, la respuesta es no, porque en general hasta ayer a la mañana, cuando miramos el boletín oficial, la generación distribuida apuntaba esencialmente al autoconsumo. Es decir, yo podía inyectar a la red hasta la potencia que demandaba de la red, con lo cual eso se manejaba y era muy difícil encontrar una situación en donde hubiese saturación en la red de distribución por bueno, la proliferación de usuarios generadores distribuidos. ¿Ah? Era muy difícil encontrarlo. Además de eso, yo también mostré y hablé un poquito de la señal tarifaria. No había ningún incentivo en la tarifa para instalar generación distribuida. Eso ha hecho que el ritmo de instalación de generación distribuida está muy por debajo de lo que mira uno en los países vecinos. ¿Ah? O sea que la respuesta es no. Ahora, signo de pregunta. Ayer en la mañana ha salido una nueva resolución, creo que es la 235 de la Secretaría de Energía, habla de generación distribuida comunitaria, crea un nuevo esquema de generación distribuida virtual, crea una figura de, bueno, nuevas categorías tarifarias con inyecciones hasta 12 megavatios. Bueno, ese problema va a estar, nosotros, la provincia de San Juan está adherida a esa ley, así que en el marco de esa adhesión, eso se aplica en la provincia de San Juan, estamos trabajando y pensando a ver qué va a pasar, porque la verdad que, insisto, el recurso solar en San Juan es tan bueno que seguramente van a haber más de uno que lo va a ver como un negocio a eso, ¿eh? Lo va a ver como una cuestión interesante. Así que el problema prontito va a estar. A mi criterio, va a haber una explosión en la cantidad de generación distribuida conectada a la red en el corto plazo. Hoy día no llegan a 100,
hoy, 100 de 255.000 suministros, o sea, nada, un nada por ciento. Si tenemos esta charla dentro de 5 años, la situación va a ser totalmente distinta. Con esta nueva norma de la Secretaría de Energía de la Nación, bueno, nos ha creado un problema la Secretaría, pero un problema de los lindos, un problema de los que son desafiantes y apuntan a mejorar la calidad del abastecimiento eléctrico. Así que bienvenido a ese problema, veremos cómo se soluciona. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Roberto. Tenemos acá en el chat una pregunta por parte de Andrea Molina, presidenta de EPRE Mendoza, y dice, muy interesante, Roberto, ese estudio. ¿Cuándo tienen previsto tener las primeras conclusiones? La idea es durante lo que queda del año. Hola Andrea, un gusto de verte. Respeto mucho lo que hace el EPRE de Mendoza en particular. En particular, Andrea, siempre destaco la tarea que hace el ente regulador de Mendoza, una institución muy establecida a nivel nacional, y felicito a Andrea por el trabajo que siempre hace, así que aprovecho para saludarla. La idea es este año hacer una línea de base, esencialmente, y ver bien dónde, cómo impactaría esto y cómo uno podría imaginarse las categorías tarifarias. Si llegamos al verano a instalar algunos suministros en este programa piloto, algunos suministros piloto de ese programa piloto, va a ser una muy buena cosa. Yo estimo que en julio del año que viene ya deberíamos tener más o menos todo lo que es piloto instalado y ya tener las primeras conclusiones definitivas. O sea, yo dividiría las conclusiones en dos partes. Una primera que será sobre fin de año, febrero, que vamos a tener las conclusiones de gabinete, todo pensado desde el punto de vista analítico, y las conclusiones de campo con la experiencia social, que acá estamos hablando de gente y suministros de categorías tarifarias y hogares de menores ingresos. Los vamos a invadir, vamos a entrar a sus casas con equipamiento. Tenemos que lograr primero aceptación social de eso. Los que, bueno, Gerardo trabaja en una distribuidora y sabe de lo que estoy diciendo. Eso no es chiste, digamos. Es una cosa que uno la tiene que hacer con mucho cuidado y lograr mucho la aceptación social de lo que uno quiere hacer. Si logramos hacerlo para el fin de año, perdón, mitad del año, seguramente insisto, primera etapa, febrero, una cosa así, marzo, primeras conclusiones a nivel laboratorio, a nivel, perdón, gabinete académico, y sobre, calculo yo, agosto, septiembre del año que viene, deberíamos tener ya los resultados del programa piloto en suministros pilotos. Excelente, muchísimas Bueno, gracias. Tenemos nuevamente una pregunta por parte de Alejandro Bellomo, que estaba preguntando antes o comentándolo con la eficiencia energética, y pregunta cómo se generan las sanciones. La flecha de color rojo, Sí, sí. las distribuidoras son privadas. A ver, la ley provincial, marco regulador de la actividad eléctrica, habla de que las tarifas tienen que estar conformadas a costos, y hablan que las personas usuarias deben abonar, o las distribuidoras, mejor dicho, están obligadas a suministrar un servicio con la calidad preestablecida en el régimen de calidad de servicio. Si no cumplen ese nivel de calidad de servicio, estoy hablando de frecuencia de cortes, duración de cortes, estoy hablando de niveles de tensión, todo registrado a nivel suministro en la red. Si no cumplen esos estándares, se le aplican sanciones. Acá en San Juan tenemos dos prestadoras. Una, la más grande, que es de capitales privados, una empresa concesionaria que tiene capitales privados. Los propietarios del paquete mayoritario de acciones son privados, es una empresa privada, mientras que hay otra estatal. Para ambos aplica el mismo régimen, a ambos se le aplican sanciones. Es decir, si hay un incumplimiento a la calidad del servicio que está obligada a la empresa, se le aplica una sanción, y ahí tiene que ver el contrato de concesión, que es muy similar en ambos casos, privada y estatal, o el nivel
los niveles de calidad de servicio establecidos en el régimen de calidad de servicio, que en ambos casos también es muy parecido, con lo cual si se viola en cantidad de cortes o en frecuencia, en cantidad de cortes o en duración de los cortes en la misma proporción, se le aplica la misma sanción. No tiene nada que ver que sea privada o estatal. Pero sí acá hay una privada y hay una estatal. Excelente, gracias. Perdón, como se imaginarán, no sé bien a lo que apuntan, el dueño, entre comillas, de la estatal es el Estado provincial, el gobierno, en la figura del ministro y compañía. No es simpático ponerle una sanción al ministro, pero bueno, se le ponen. Ok, gracias. Alejandro pone adicionalmente, menciona la resolución 235-2024 de 2 megavatios a 12 megavatios. No sé, no pone una pregunta respectiva, pero tal vez Roberto puedes. Es un poco lo que decíamos, es el problema, entiendo, opinión personal nuevamente, la buena noticia que nos ha dado la Secretaría de Energía de la Nación, el problema, buena noticia. Va a ser un tema en la distribución porque esa habilitación le otorga un derecho a las personas usuarias. Y la pregunta que va a surgir, y quizás esto da para discutirlo largamente, es nuestras redes, en particular la de las provincias, con los niveles de dispersión de demanda que tenemos y muchas veces en algunos lugares, con la retracción de inversiones que hay para la instalación de nuevos, bueno, la mejora de la red. ¿Está bien? ¿Están preparadas para recibir esa inyección? Pregunto. Seguramente esa inyección no va a venir en las redes o en los lugares donde la red está en mejor forma. Va a venir donde el terreno sea barato, ¿no? Donde el insumo superficie sea económico, o sea, lugares alejados de los núcleos urbanos, lugares que tienen las redes en peores condiciones hoy. Entonces, bueno, otra vez, es un desafío. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Tenemos 2 minutos más, o sea, estamos básicamente al fin de nuestra hora. Si ahora alguien quiere usar el último chance, poner una pregunta directa a Roberto, por favor. Y bueno, si no sea así, por el tema de tiempo, bueno, prefiero cerrar la sesión ahora. Siempre decimos también, si al final surgen preguntas repasando los temas o cuando surge la pregunta más adelante, estamos totalmente abiertos a recibir esas preguntas también a continuación, sea dirigido a Gerardo Gravich o digamos a los colegas del IEE directamente, que también pueden hacer pasar la pregunta a Roberto si eso sea el caso. De otra forma, por mi parte, quiero dar por cerrado dicha sesión de hoy. A mí me gustó mucho, así muchísimas gracias, Roberto. También espero que estamos en contacto para hablar en el futuro del tema de redes inteligentes en San Juan, de monitoreo, de cómo hacer como el sistema ahí también más inteligente. Más adelante vamos a escuchar también de los proyectos pilotos de redes inteligentes en San Juan por parte de los colegas del IEE en el transcurso del seminario. Y bueno, me alegro ya poder anunciar en la próxima semana, jueves, vamos a tener otra vez el honor con la UTN, que presentará próximo jueves a las 10 hora Argentina. ¿Hay ahora algo, Gerardo o Mauricio, Gustavo, alguien que en esta línea que quiera añadir algo? No, verdaderamente buenísimo, Roberto, el encuadre que le han dado. Así que, bueno, esperaremos los resultados nomás. Iremos charlando. Perfecto. Dale, así. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan un muy lindo día y Un hasta la abrazo. próxima. Muchas gracias nuevamente, buenos días, hasta luego. Gracias, Roberto, nos vemos. Gracias.